Hola, somos Rodrigo y Sofía, y esto es PixoGuías. En este video vamos a revisar más de 100 ejemplos de reactivos explicados con el mismo estilo, dificultad y lógica que utiliza el examen real del CIAC y la AFAC. Ya sea que estés viendo el video completo o uno de los capítulos enfocados en las diferentes 12 áreas del examen, te servirá como base sólida para acreditar la fase teórica con confianza. El EGPC se divide en dos fases. Primero, la fase teórica digital, y aquí tendrás 5 horas y media para resolver reactivos de opción múltiple como los que se encuentran en nuestras guías. Esta parte evaluará las siguientes áreas: aerodinámica, aeronaves y motores, legislación aeronáutica, medicina de aviación, meteorología, navegación aérea, operaciones aeronáuticas, servicios de tránsito aéreo, comunicaciones aeronáuticas, manuales de información aeronáutica, factores humanos y seguridad aérea. En PixoGuías hemos diseñado material digital resuelto con explicación detallada de cada tema y de cada reactivo, para que practiques como si ya estuvieras en el centro de evaluación. Si logras acreditar con al menos 80%, podrás pasar a la fase práctica, donde deberás demostrar pericia, conciencia situacional y dominio operacional según tu perfil. Ahora, escúchalo bien. Si vas por a la fija, te evaluarán en coordinación y checklist, salidas SID, maniobras de navegación, arcos DME, aproximaciones frustradas y de precisión, comunicaciones y cambios de frecuencia. Si eres a la rotativa, se te pedirá plan operacional completo con consumo, frecuencias alternos, maniobras como despegue, ascenso, ruta y aproximación, coordinación y uso de frecuencias, y para aerostato se evalúa desde planeación, inflado y navegación hasta emergencias y aterrizaje. Recuerda que el material es digital, es imprimible y lo puedes visualizar en gadgets como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras. Las imágenes que estás viendo en este video corresponden al diseño interno y desarrollo real de nuestras guías digitales. O sea, lo que estás viendo es cómo se ven las guías de temas desarrollados, o sea, los temas explicados, desglosados y desarrollados con base en las referencias bibliográficas oficiales. Las versiones disponibles de las guías son las siguientes. Recuerda, todas las versiones incluyen el temario desarrollado, pero la única diferencia es únicamente en la cantidad de reactivos. La versión básica contiene los temas y 500 reactivos, la versión deluxe contiene los temas y 1000 reactivos, la versión absoluta, los temas y 1500 reactivos, la versión suprema, los temas y 2000 reactivos, y la versión aeronáutica, los temas y 3000 reactivos. Ten en consideración que los precios y características adicionales los puedes encontrar en nuestra tienda en línea. Revisemos ahora reactivos del área 1, aerodinámica. Recuerda que en nuestros reactivos, en la parte superior izquierda, se indica el área, la subárea y el tema al que hace referencia el reactivo en cuestión. Posteriormente se indica el reactivo, las opciones de respuesta, la justificación y la referencia bibliográfica oficial de la cual se puede sustentar la justificación. Muy bien, en este caso el reactivo es del área de aerodinámica, subárea 4, fuerzas que actúan sobre un perfil aerodinámico, con el tema 4.5, coeficientes de sustentación y resistencia CL y CD. Dice así: durante un ensayo en túnel de viento, se somete un perfil alar simétrico a diferentes ángulos de ataque para observar su comportamiento aerodinámico. Se observa que al alcanzar un ángulo de ataque de 12 grados, el coeficiente de sustentación CL alcanza su valor máximo, mientras que el coeficiente de resistencia CD continúa incrementándose. ¿Qué conclusión técnica puede extraerse de esta relación CL-CD en ese punto y qué implicación tiene para el rendimiento en vuelo de una aeronave real? A. El ángulo de ataque de 12 grados proporciona la máxima relación de eficiencia aerodinámica y es ideal para vuelo de crucero. B. A pesar de que el CL es máximo, la relación CL-CD comienza a disminuir, lo que implica un punto de pérdida de eficiencia. O C. La aeronave se encuentra en condiciones óptimas para el despegue, ya que CD elevado mejora la tracción y la aceleración. Respuesta B. A pesar de que CL es máximo, la relación CL-CD comienza a disminuir, lo que implica un punto de pérdida de eficiencia. La justificación es que esta relación representa la eficiencia aerodinámica de un perfil alar. Entonces, en condiciones ideales, se busca maximizar esta relación para obtener el mayor rendimiento, mayor sustentación con la menor resistencia posible. Entonces, aunque el coeficiente de sustentación CL aumenta con el ángulo de ataque, también lo hace la resistencia de CD. Al alcanzar el ángulo crítico de eficiencia, la razón CL-CD es máxima. Más allá de este punto, en este caso 12 grados, aunque el CL puede ser alto, el CD se incrementa más rápido, disminuyendo la eficiencia total del perfil.
Esto no es óptimo para crucero, que busca máximo CLCD a menor alfa, ni para despegue, que se asocia a alta sustentación, pero no necesariamente con gran resistencia. Por tanto, la opción B es la única que reconoce el conflicto entre mayor sustentación y penalización en eficiencia, muy importante para el diseño de aeronaves. Ahora veamos un reactivo de la Subarea 3, fuerzas que actúan sobre la aeronave en vuelo, con el tema 3.2 equilibrio de fuerzas. Dice así: durante un vuelo en configuración recta y nivelada a altitud constante, el piloto decide reducir la potencia de los motores a valores cercanos al régimen de ralentí, pero mantiene constante el ángulo de ataque mediante corrección en el trimado. Considerando condiciones atmosféricas estándar y ausencia de turbulencia, ¿cuál será el comportamiento inmediato de la aeronave respecto al equilibrio de fuerzas longitudinales y verticales? A. Se mantiene el equilibrio temporal debido a la inercia y posteriormente entra en pérdida por exceso de ángulo de ataque. B. La sustentación disminuye, el peso predomina y la aeronave entra en descenso aún sin modificar la actitud. O C. La resistencia inducida supera al empuje reducido y genera un cabeceo positivo con ganancia de altitud momentánea. Respuesta B. La sustentación disminuye, el peso predomina y la aeronave entra en descenso aún sin modificar la actitud. La justificación es que en vuelo recto y nivelado, el equilibrio vertical se cumple si la sustentación L igual al peso W y el equilibrio longitudinal si el empuje T compensa a la resistencia total V. Al reducir el régimen de potencia sin modificar el ángulo de ataque, el piloto mantiene constante el CL, pero reduce significativamente la velocidad V, con lo cual la sustentación se ve afectada negativamente, pues L es igual a la mitad de P por V al cuadrado por S por CL. Entonces, si V disminuye, L decrece con su cuadrado, y al no haber ajuste dinámico inmediato, como aumento de ángulo de ataque o entrada en descenso voluntario, el avión pierde equilibrio vertical. Entonces L, que es la sustentación, es menor que el peso, W, y tenemos un descenso inducido por gravedad. Entonces, la inercia puede conservar temporalmente la actitud, pero no evita el desequilibrio de fuerzas. La opción A es incorrecta porque no hay aumento de ángulo de ataque y la pérdida aerodinámica stall no es inmediata. Esto es lo que se le conoce como entrada en pérdida. La opción C es errónea porque no hay cabeceo positivo sin un incremento de elevador ni aumento de sustentación. Además, la resistencia inducida no predomina si no hay incremento de carga alar. Este reactivo es del tema 3.3, curva de potencia y régimen de vuelo de la Subarea, fuerzas que actúan sobre la aeronave en vuelo. Durante un análisis de rendimiento en régimen de vuelo a baja altitud y configuración limpia, un piloto observa que para mantener una velocidad constante por debajo de la velocidad de mínimo consumo específico, VMCS, debe aumentar gradualmente el ángulo de ataque. ¿Cuál de los siguientes fenómenos explica la razón por la que el avión requiere mayor potencia para sostener el vuelo en esa condición? A. La sustentación disminuye al aumentar el ángulo de ataque, generando mayor resistencia parásita. B. El incremento del ángulo de ataque provoca aumento en la resistencia inducida, lo que exige mayor empuje. O C. El perfil aerodinámico opera más cerca del flujo laminar, elevando la fricción superficial. Respuesta B. El incremento del ángulo de ataque provoca aumento de la resistencia inducida, lo que exige mayor empuje. La justificación es que en velocidades por debajo de la velocidad de mejor relación empuje-resistencia, que es BMCS o BY, la aeronave debe incrementar el ángulo de ataque alfa para generar suficiente sustentación L, ya que L es igual a la mitad de, en este caso será ρ, por V al cuadrado por S por CL. Entonces habíamos comentado P antes, pero bueno, es ρ. Como V disminuye, es necesario aumentar el coeficiente de sustentación CL para mantener el vuelo nivelado. Sin embargo, este aumento de CL eleva simultáneamente la resistencia inducida, DI, la cual es inversamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Entonces tenemos DI, que es igual a L al cuadrado, ¿sí? Que ya vemos sustentación al cuadrado, entre pi por E, que tenemos que E es la eficiencia del ala, por AR, que es la relación de aspecto, por Q, que es Q, la mitad de ρ por V al cuadrado. Entonces, esta mayor resistencia inducida exige más potencia, porque es la P suministrada para vencerla. Entonces, en la curva de potencia requerida, esta zona se ubica en el lado izquierdo de la curva en J, donde volar más lento requiere más potencia, contrario a la intuición. Entonces, la opción A es incorrecta porque aumentar el ángulo de ataque no disminuye sustentación, sino que la aumenta hasta el punto de pérdida. Y la opción C es técnicamente inexacta. Aunque el flujo laminar reduce fricción, el fenómeno aquí implicado es aumento de resistencia inducida, no de fricción superficial. Muy bien, ahora este reactivo es de la Subarea 3, fuerzas que actúan sobre la aeronave en vuelo, con el tema 3.4, polar de arrastre y relación de eficiencia.
En un simulador de rendimiento aerodinámico, un piloto analiza el comportamiento de su aeronave al incrementar progresivamente el coeficiente de sustentación CL. Observa que a partir de cierto punto, la tasa de incremento del coeficiente de resistencia total CD supera proporcionalmente al de CL. ¿Qué fenómeno aerodinámico explica la disminución de la eficiencia aerodinámica en este régimen? A. El número de Reynolds redujo el flujo y provoca separación temprana. B. La resistencia inducida crece de forma cuadrática al aumentar CL, reduciendo la relación CL-CD. O C. El coeficiente de fricción parasitaria se incrementa exponencialmente con la altura. Respuesta B. La resistencia inducida crece de forma cuadrática al aumentar CL, reduciendo la relación CL-CD. La justificación es que la eficiencia aerodinámica de un perfil se mide con la relación de sustentación a resistencia total, o sea, E igual a CL entre CD. La polar de arrastre muestra cómo se comporta CD, que es el coeficiente de resistencia total, en función de CL, y está compuesta por dos tipos de resistencia. Resistencia parásita, que es CD0, que es independiente de CL, y resistencia inducida CDI, que es proporcional al cuadrado de CL. Así, CD es igual a C de 0 más lo que resulta de esto, que es CL al cuadrado entre pi por E por AR. Entonces justamente tenemos aquí nuevamente que E es el factor de eficiencia elíptica, AR relación de aspecto y pi constante universal igual a 3.1416. Entonces cuando se incrementa CL, especialmente por encima del valor óptimo de eficiencia, pico de CL entre CD, el término inducido se vuelve dominante y la resistencia total crece más rápido que la sustentación, disminuyendo la eficiencia. La opción A es incorrecta porque aunque el número de Reynolds influye en el régimen de flujo, no explica por sí solo la caída de eficiencia relacionada con el aumento de CL. La opción C es errónea porque el coeficiente de fricción parasitaria no aumenta con la altitud, sino que normalmente disminuye debido a menor densidad del aire. Muy bien, este reactivo es de la subárea 3, que es fuerzas que actúan sobre la aeronave en vuelo, y el tema es 3.5, centro de presión y momento aerodinámico. Dice así: durante el análisis de un perfil alar simétrico operando en régimen subsónico, se observa que al aumentar progresivamente el ángulo de ataque, el centro de presión se desplaza levemente hacia adelante. En el caso de un perfil camberado, ¿cuál es el comportamiento esperado del centro de presión y del momento aerodinámico con respecto al punto de referencia aerodinámico y cómo influye esto en la estabilidad longitudinal de la aeronave? A. El centro de presión permanece fijo y el momento aerodinámico cambia en el ángulo de ataque, favoreciendo la estabilidad. B. El centro de presión se desplaza hacia adelante y el momento aerodinámico se vuelve positivo, generando tendencia a encabritar. O C. El centro de presión se desplaza con el ángulo de ataque, pero el momento aerodinámico permanece constante alrededor del cuarto de cuerda. Respuesta C. Justamente la que comentamos hace un momento, y la justificación es que en perfiles camberados, al incrementar el ángulo de ataque, el centro de presión, que es el punto donde se considera aplicada la resultante aerodinámica, se desplaza a lo largo de la cuerda, generalmente hacia adelante. Sin embargo, para facilitar el análisis de estabilidad longitudinal, se define el punto de referencia aerodinámico, típicamente el cuarto de cuerda, que es el 25% de la cuerda con perfiles subsónicos, en torno al cual el momento aerodinámico Cm es prácticamente constante dentro del régimen lineal de sustentación. Esto se debe a que el momento generado por la distribución de presiones se mantiene con poca variación pese al cambio de CL, así que Cm es constante en ese punto, lo cual simplifica el análisis de la estabilidad y permite predecir la tendencia de la aeronave a regresar a su actitud original tras una perturbación. La opción A es incorrecta porque el centro de presión no permanece fijo en perfiles camberados, y la opción B falla al decir que el momento se vuelve positivo, porque en realidad los momentos aerodinámicos suelen ser negativos, lo que favorece la estabilidad estática, que es la tendencia a picar cuando se incrementa alfa o ángulo de ataque. Este reactivo es de la subárea 4, que es pérdida aerodinámica stall, con el tema 4.2, factores que afectan la pérdida. Durante una aproximación en configuración de aterrizaje, un piloto mantiene una actitud de nariz arriba y decide realizar una curva de 30 grados de inclinación para alinear con la pista. Si no realiza una corrección de potencia o velocidad, ¿cuál de los siguientes riesgos se incrementa significativamente debido al efecto de la carga alar aumentada en la maniobra? A. Entrada en pérdida a mayor velocidad debido al incremento del factor de carga. B. Disminución del ángulo de pérdida por efecto del ángulo de viraje. O C. Reducción del coeficiente de sustentación máximo que retrasa la pérdida. Respuesta A. Entrada en pérdida a mayor velocidad debido al incremento del factor de carga.
La justificación es que cuando una aeronave realiza un viraje con inclinación o banking, el factor de carga n se incrementa. Entonces, para un viraje nivelado a 30 grados de bank, que es n igual a 1 entre el coseno de θ, que es igual a n, aproximadamente 1.15, esto implica que la aeronave debe generar 15% más sustentación para mantener la altitud. Como la sustentación depende del cuadrado de la velocidad, L igual a la mitad de la multiplicación por ρ por v al cuadrado por s por cl, entonces para compensar el aumento del factor de carga sin modificar el ángulo de ataque, se requiere mayor velocidad. Si el piloto no incrementa la velocidad ni potencia, el ángulo de ataque aumenta automáticamente para compensar, acercando al CL máximo del perfil. Esto puede causar una pérdida prematura, stall, a una velocidad superior a la velocidad de pérdida en vuelo recto. La opción B es incorrecta porque el ángulo de pérdida alfa stall es propio del perfil y no disminuye con el ángulo de viraje. La opción C es incorrecta porque el CLmax no cambia por el viraje, lo que cambia es la velocidad a la cual alcanza ese CLmax.